Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este lunes 9 de noviembre tenemos la fiesta que puede llamar la atención de la dedicación de la Basílica de Letrán, de la Basílica de San Juan de Letrán en el Monte Laterano en Roma, basílica que en Occidente fue la primera en ser construida desde el año 320 y que originalmente se llamaba Basílica del Santísimo Salvador, dedicada a nuestro Señor Jesucristo, y después a los dos Juanes, San Juan Evangelista y San Juan Bautista. Y en todo el mundo celebramos como fiesta, no simplemente como conmemoración, sino como fiesta, o sea, en grande, la dedicación, o sea, la consagración al culto de Dios de este edificio, que tiene una gran importancia, no solamente por ser la primera que se construyó en tiempos de la paz romana ya, sino porque es la catedral de la diócesis de Roma, la catedral del Papa. ¿No? A veces pensamos que la catedral, la iglesia donde el Papa hace todo lo que tiene que hacer es en San Pedro, y efectivamente vive el Papa en San Pedro por la importancia que tiene, pero no es la Basílica de San Pedro la catedral de Roma, sino esta iglesia de San Juan de Letrán. Y decíamos, la importancia es no solamente que es la primera en construirse, sino que es la sede donde está la cátedra, de ahí viene la palabra catedral. La cátedra es la sede, el asiento, que simboliza la enseñanza del Papa, desde donde el Papa pues enseña como maestro de toda la Iglesia la fe católica, y de ahí su importancia. La fiesta de hoy nos recuerda que tenemos que estar muy unidos al Papa, que el Papa es el principio y fundamento visible de la unidad de la Iglesia, porque es el vicecristo, el dulce Cristo en la tierra, decía Santa Catalina de Siena. Y Dios elige al Papa a través de los cónclaves, precisamente para que, siendo el fundamento visible de la unidad de la Iglesia, pueda mantener a la Iglesia en esa unidad que nuestro Señor quiere para su Iglesia, una santa católica, apostólica y romana, porque estamos unidos al Papa que está en Roma. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿qué tanto estamos interesados por el Santo Padre? Santo Padre que hoy se llama Francisco. ¿Qué tanto nos interesa su magisterio, sus enseñanzas? ¿Cómo procuramos conocer lo que escribe, lo que predica? ¿Qué tanto rezamos por ese peso tan grande que tiene que llevar el Papa, o mejor dicho, por el Papa que tiene que llevar ese peso tan grande de dirigir la Iglesia hacia la santidad, hacia el cielo, procurando estar atento a las inspiraciones del Espíritu Santo que quiere
que en las circunstancias que se viven en cada momento, la Iglesia tenga al Papa como el piloto de una nave, de una barca que tiene como dirección el cielo. Ahí ya llevamos dos cosas importantes: conocer el magisterio del Papa, las enseñanzas del Papa, simbolizadas, como decíamos, en la cátedra, en la catedral de San Juan de Letrán, y que tanto rezamos por el Santo Padre. Frecuentemente el Papa nos pide, ya desde el primer momento en que asumió la sede de Pedro, desde el primer momento en que recibió el ministerio petrino, nos pidió oraciones, ¿no? El pueblo de Dios que reza por su guía, que reza por su Papa. Así lo hicimos seguramente todos en aquella noche en que pues salió a saludarnos desde el balcón de la Basílica de San Pedro, donde se llevó a cabo el cónclave. Y así lo debemos de hacer todos los días. Las personas que rezamos cotidianamente el Santo Rosario acostumbramos al final rezar un Padre Nuestro, 3 Aves Marías, por la persona e intenciones del Santo Papa, del Santo Pontífice. Y está muy bien. Pero también podemos, como lo hacemos de hecho en la misa, mencionarlo para que en esa mención esté en nuestras intenciones, que ofrecemos el sacrificio de la Santa Misa por el Papa, por el obispo de la diócesis, por todas las necesidades de la Iglesia, pero siempre por el Papa, porque tiene ese ministerio tan importante. Esa es la lección y la memoria de la fiesta del día de hoy. Atender a sus enseñanzas y rezar por su persona y por sus intenciones. Pero también el día de hoy se nos recuerda que las iglesias, como la de San Juan de Letrán y como la iglesia a donde tú vas a misa, las iglesias físicas, así con minúscula, la iglesia con mayúscula es la iglesia pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Las iglesias con minúscula son representación, y así lo han de ser, representación de la iglesia con mayúscula. Las iglesias que se construyen con muchas piedras, con muchos ladrillos, con el cemento, ¿no? Las iglesias que tienen un altar de sacrificio, que tienen un lugar desde donde preside el sacerdote, otro lugar desde donde se dirige la oración a Dios, donde están la mayor parte de los fieles, ¿no? La iglesia representa a la iglesia. Todos formamos, como en una iglesia, parte importante de la misma. Todos somos piedras vivas de esa iglesia de Cristo. Así dice San Pablo en la primera lectura del día de hoy: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, puse los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. Ustedes son casa de Dios. Dice San Pablo: yo soy el arquitecto que me limité a poner el cimiento desde donde se construye toda la casa, que es Cristo. Y esto es lo importante también. El Papa tiene la misión de ayudarnos a descubrir ese cimiento, el único cimiento que es Cristo, las únicas enseñanzas, de las cuales todo lo demás es comentario, que son las de Cristo. Y desde ahí dejarnos pues colocar sobre ese cimiento para construir esa bella casa de Dios, ese bello templo de Dios que hemos de ser cada uno de nosotros. Continúa el apóstol: ¿no saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Pues que mantengamos ese templo en la santidad
que le corresponde para poder ser digna morada del Espíritu Santo. Ahí están esas dos enseñanzas. La consideración del Papa como maestro, que nos enseña, tiene la misión de enseñar la verdadera fe que nos ha dejado Cristo, que nos une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de cuidar nuestras vidas como templos vivos de la presencia de Dios, como sagrarios que llevan la presencia de Dios allá donde van. Que no dejemos que ese sagrario que somos nosotros se contamine y que sigamos rezando por el Papa, atendiendo sus enseñanzas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,